Hola, mis queridas y adorados Aries. Dije que tenía que hacer algo porque siempre me confundo. Entonces ahora ya yo lo pongo aquí y veo que es con Aries que estoy hablando. Porque la semana pasada me echaron, me tocó unos chascos ahí chévere. Entonces ahora sí lo voy a tener aquí. Yo soy Kalahak, me llaman Marijo y este es el canal del Sendero de la Diosa 369 y esta es tu semana con el horóscopo o tu lectura zodiacal. No sé cómo se mejor. Sí, yo creo que así es mejor, más bonito. Horóscopo zodiacal, entonces, ay, mire qué lindo. Ese es mientras que consigo figuritas con los signos zodiacales. Bien, estos van a ser los tarot que voy a estar utilizando y consejito. Voy a ponerlo por aquí. Y vamos a ver la energía. Bueno, como cosa rara, mi querido Javier, me interrumpieron. Pero aquí estamos de nuevo otra vez. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a ver qué energía está para esta semana, mis queridos Aries. Pérdidas, miedo y victimización. Ay, mi querido Aries. Mira, esta carta, la número 34, yo voy a poner en la cajita de descripciones cuáles son las cartas que estoy utilizando. Habla sobre que en estos momentos estás pasando por un proceso de como replantearte, pero a mal forma. O sea, es como engancharte en todas las cosas malas que te han sucedido, todas tus pérdidas que has tenido. O sea, estás como en un momento de victimización. Recuerden que esto es una lectura general, no quiero que lo tomen personal. Bien, esto es una lectura general, esto es lo que está resonando en el colectivo en estos momentos. Si esta lectura no va contigo, tranquilo, pásala. Si no, escucha y lleva a tu vida las cosas que se puedan decir aquí. Bien, entonces prosigo. Estás en una posición de víctima. Porque, bueno, hay veces que situaciones que uno se pone, cónchale, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy buena persona, ¿por qué me pasó esto en el trabajo? Si yo soy tan buen empleado, ¿sabes? Es como que llega un momento en que uno se pregunta el por qué le pasan las cosas. Y yo antes me hacía muchísimo esta pregunta, que por qué a mí, que por qué a mí, que por qué, hasta que aprendí a cambiar el por qué para el para qué. Y cuando tú cambias tan sencillo el por qué para el para qué, la vida te cambia. O sea, tu forma de percibir cualquier dolor, cualquier pérdida, cualquier miedo, cualquier angustia, cualquier sentimiento de eso cambia, pero de la noche a la mañana. 180, le da una vuelta. Y es como que sales del papel de victimismo, de víctima del victimismo, y te hace responsable de lo que te está sucediendo. Ok, es algo externo, está pasando algo que yo no puedo hacer nada por los demás que puedo hacer por mí. Por ejemplo, ahorita estamos muy con las guerras y todas esas cosas. Si bien es algo doloroso lo que está pasando a nivel mundial, tú no puedes hacer nada. O sea, viendo la televisión y estando ahí al frente de la televisión, ay, llorando todas las pérdidas, todas esas vidas, que por eso, que no, tú no haces nada, por esas personas tú no estás haciendo nada. Tú no estás haciendo nada. Lo que puedes hacer es que tú sabes que hay una guerra, orar, mandar energía positiva y que sea rápido el aprendizaje para que pase rápido y ya. Porque realmente tú en tus manos no tienes el poder de cambiar la realidad del mundo, sino de tu mundo. Entonces, vamos a cambiar esa perspectiva, esa posición de que yo no me quiero hacer daño. Por ejemplo, ella se está aquí como protegiendo de ojalá que lo vean bien, de un abanico de pluma del búho, pero el búho está ahí en su hombro. Y él va a lograr ver a través de la oscuridad de ella lo que ella necesita saber, porque acuérdense que el búho es sabiduría. Entonces en estos momentos, mi querido Aries, salte del victimismo, comienza a preguntarte para qué te pasan las cosas
para qué sucedió tal y cual cuestión, y así podrás retomar nuevamente el poder que hay en ti. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir. Corriente mágica. Ajá. Mira, vamos a leer esta primera. Como que varado en el barro, así como atascado. Esta carta te quiere decir que dejes de luchar por lo que estás sintiendo en estos momentos o por lo que está pasando. Deja de luchar por un momento y comienza a ver a tu alrededor. Comienza a ver qué más hay a tu alrededor. O sea, no te enfoques nada más en que... Porque si tú peleas, te vas a hundir más. Ese es como caer en arena movediza. En la arena movediza, cuando uno cae, si tú tratas de sacar la pierna o el brazo, lo que sea, te va a chupar más. O sea, te va a succionar más. Lo que tienes es que ver qué hay afuera que te pueda ayudar a salir de allí. Sin tanto movimiento, buscar una superficie, una tabla en la cual tú te puedas ir montando y tal cual. Entonces, en estos momentos que te sientes así, deja de estar luchando con el por qué me pasó eso y comienza a ver alrededor, que sería como que el para qué me pasa esto, y vas a ver que te va a ayudar. Y esta parte dicen, esta es como la corriente mágica, algo así. Esta carta lo que te quiere decir que todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida lo veas como un río, como un gran río. Bien, entonces tú no puedes ver cada riachuelo como que si fuese un riachuelo que no tiene ni principio ni fin, sino nada más lo que tú estás viendo. No, ese riachuelo proviene de un gran manantial que se originó no sé qué cuántos kilómetros para allá atrás, que está pasando por ahí, que todavía le falta un recorrido grande para llegar al mar. Entonces, esto lo que te quieren decir es que veas todo lo que sucede en tu vida como un gran aprendizaje, como una gran pintura. Y si tú te pones a ver esta sensación de victimismo, ¿no? Esta sensación de victimismo que tienes aquí, el sentirte ay Dios mío, la palabra, atascado, gracias, atascado, luchando por salir de una situación, mejor ve y acepta que todo lo que te está ocurriendo, lo que te ocurrió y lo que te va a ocurrir, porque no van a dejar de pasar las cosas, va a ser para un fin común. Y ese fin común es tu crecimiento, tu aprendizaje aquí en la tierra como un ser humano. Eso es lo que ves. Vamos a ver, mi querido Aries, que está demasiado profundo. Está y súper fuerte la energía, ¿oyeron? Como se ven que son del elemento fuego. Vamos a ver qué te quieren decir los maestros. Primera cartica. Vamos a voltearla de una vez. Ok. Hay muchos tarotistas que no les gusta trabajar con las cartas externas. O sea, las que le ponen adicional los artistas a sus mazos. Pero ay, yo sí. Miren. Yo sí. Vamos a ver que falta una cartica. Una cartica más y hacemos la lectura de esta parte. Y te quedó la reina de espadas debajo. Mira, mi querido Aries. Tienes que dejar, para ver, ahí se ve bien. Bueno, sí. Tienes que dejar de pelear contigo mismo. Esa lucha interna entre lo que quieres, lo que deseas, lo que te pasa, esa lucha interna entre el consciente y el subconsciente, entre lo que crees y sientes que es bueno y lo que es malo, tienes que dejarla ya de un lado. Deja esa competencia, ese debate dentro de ti. Bien, ya es momento de que te maternes a ti mismo, por así decirlo. Es como que comiences a sanar todas las cosas y puedas ver un poco más allá, así como está aquí el ojo.
ver un poco más allá de las cosas, para que le dejes ese cierre de ciclo a toda esa tristeza que sientes, a esa victimización que tienes, para que puedas renacer como un nuevo ser, chévere, para que puedas renacer. Mira, ella tiene unas alitas de mariposa, significa que ella ha pasado por una transformación de oruga a mariposa. Y te aseguro que cuando la oruga sintió ya que ya no podía más, o sea, como que me duele mucho, ya morí, pum, renació la mariposa. ¿Ves? Y eso es lo importante. Y así te ayudas a sanar, a moderar ese balance que hay. Y ya después vas a tener esa capacidad de esa fuerza, que muchas personas lo podrían llamar hasta frialdad, pero no es frialdad. Es que vas a tener muy bien en claro qué es lo que vas a dejar entrar en tu mundo, qué es lo que realmente vale la pena que llegue a tu ser, a que tú te preocupes por esa persona o por esa situación. Muy bien. Entonces, mi querido Aries, vamos a ver qué más te quieren decir. Vamos a ver, salieron las amantes. A mí me encantan estas cartas, son tan hermosas. Muy, muy, muy bonita. Ok. Ok. Y quedó. Mira. Esta pensadera que tienes aquí es tal cual como está esta mujer acá, como la energía que tienes. Es como que todos tus pensamientos están dirigidos hacia ti, como que tú te sientes culpable por lo que ha pasado en tu vida, o te han hecho sentir culpable por lo que ha pasado en tu vida. Y tienes que tener ojo con esto, porque esto no es así. Aquí lo importante es que tú te tomes tu tiempo para darte cuenta de que todo esto está en el aire. Esto realmente no está ocurriendo en tu vida, realmente no ha ocurrido. Porque cuando a uno le pasa algo y entonces uno se pone no, que si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese... Señores, lo que usted hizo ya lo hizo, lo que le hicieron ya se lo hicieron, no puedes cambiar eso. La única cosa que tú puedes hacer es utilizar eso que pasó a tu favor para tu crecimiento y dejar los pensamientos de un lado. Bien. Cuando tú te liberes de esos pensamientos, tú te vas a liberar de una carga muy grande que tienes a cuesta. Y eso normalmente, la mayoría de las veces, son nuestros propios pensamientos. Bien. Tienes una nueva oportunidad, tienes un comienzo para poder salir de donde estás. Bien, para poder lograr salir de aquí, tomando acción, comenzando algo nuevo en ti, algo nuevo en tu vida. Bien, aquí la parte de los enamorados también se puede leer como una unión entre tu divino masculino y divino femenino. También se puede leer como una sociedad que te va a ayudar a salir de donde estás, que vas a sentir que va a ser una oportunidad única que se te está dando para liberarte de esas cargas y de esos pensamientos, para salir de aquí, de esta situación. Entonces, tú lo llevas a tu vida. Si tú tienes pareja y estás bien con tu pareja, es un socio que va a llegar. Si no tienes pareja y quieres una pareja, hay una pareja que va a llegar, que te va a ayudar a tomar un nuevo comienzo, a soltar esas cargas. O sea, ustedes lo llevan a su vida, por favor. Pero aquí lo interesante y lo importante es que esta energía con la cual comenzamos, que está aquí manifestada y yo también la veo aquí, la vas a lograr superar para cerrar ese ciclo, pero tienes que transformarte, tienes que ser diferente a como has estado últimamente. No hay víctima ni victimario, hay responsabilidad. Tienes que hacerte responsable de lo que pasó. Sea bueno o malo, lo hayas hecho tú o te lo hayan hecho a ti, toma responsabilidad de tus actos.
Y sobre todo sal de ahí, ver qué es lo que tienes que aprender. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Si necesitas un consejero, busca un consejo. Pero tienes una oportunidad ahorita para que lo veas. Y mire, salieron los amantes nuevamente. ¿Qué quieren que vean los maestros? Esto tómenlo como una energía, no necesariamente tiene que ser una pareja. ¿Oyeron? Por favor, por favor, por favor. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ella tiene un elemento diferente que es los triángulos hacia abajo y él tiene un triángulo hacia arriba y la unión de ellos forma esta estrella de David. Muy bien. Si te pones a ver, él hay fueguito para acá y ella tiene para acá. O sea, todo es un equilibrio. Si tú lo ves así, ay, qué lindo todo, ya no vean las máscaras, vean, ay, qué lindo todo, el ángel, chévere, y no ves más nada. Pero te está saliendo así. Esto significa, para mí, que ellos te quieren mostrar que tienes un camino por delante, tienes todo un mundo de oportunidades por delante de ti. Que no te quedes en esta energía, no te quedes aquí estancado. Hay una oportunidad. Sí puede haber alguien que te acompañe, sí puedes acompañarte a ti mismo, que se equilibran tu femenino y tu masculino y tú te acompañas. Bien, no necesariamente necesitas una persona a tu lado. Tú lo puedes hacer totalmente solo. Que si no lo puedes hacer solo, que sientes que no puedes solo, búscate a alguien, consíguete a alguien que te ayude. Puede ser psicólogo, terapeuta, un entrenador en el gimnasio, lo que sea, pero algo que te ayude a salir de esta condición en la que te encuentras en la actualidad. Vamos a ver 3 consejitos para terminar con mis queridos Aries. Sol, luna o ascendente. Manipulación. Esto está. Coherencia, muy bien. Una más, por favor, para mis queridos Aries. Okay. Límites. Me gusta, me gusta. Y te quedó en el fondo de la baraja señales. Todo a nuestro alrededor nos dan señales. Yo te dije a ti en esta carta que vieras a tu alrededor. Que no te quedes con, ay, que me estoy hundiendo, no, que veas a tu alrededor. Todo hay señales. Mira, aquí hay pájaros, los sólidos platónicos, una persona más. O sea, en donde tú veas, en donde tú escuches, donde tú sientas, hay señales. Comienza a ver las señales que te van a comenzar a marcar los límites que tú tienes que poner, tanto para otras personas como para ti mismo. Cada vez que a mí me sale una carta que dice límite, yo le recuerdo a las personas que los límites también a veces nos los tenemos que colocar nosotros mismos. Para nosotros, no para los demás. O sea, yo no voy a permitir que yo me sienta menos que alguien o que yo acepte menos de tal cosa. Uno se está poniendo límite a uno mismo. Deja de estar cayendo en la manipulación de otras personas, que lo que te quieren es ver así. Aries, tú eres un símbolo, un signo de fuego. Esa pasión, ese carnero tuyo, mira, eso va para adelante. Pero deja de estar, deja que te dejen de estar manipulando tu entorno, no sé, los gobiernos, lo que te están... No es que te pongas paranoico y conspiranoico, como dicen, pero dejen de no sé, no permitan, esa es la palabra, no permitan que lo sigan manipulando. Y sé coherente con las cosas. Cuando tú digas, sí, es verdad, yo tengo que ser nuevo ser, voy a dejar la pelea, voy a decir que ahora es mejor el para qué que el por qué, y tienes todo este cambio maravilloso. Tú lo estás pensando, pero tienes que sentirlo y tienes que accionarlo también. Tú tienes que ser coherente contigo mismo antes que con los demás. ¿Ves? Para poder ser coherente contigo mismo, tú tienes que sentir, ver y hacer lo mismo. Yo no puedo decir a mi mente, sí, yo voy a adelgazar, yo quiero tener mejor condición física y me voy a meter 3 cajas de dona y me voy a echar en el sofá
y voy a dormir hasta las 10 de la mañana. No, yo tengo que ser coherente con lo que yo estoy queriendo. Entonces, cuando tú sintonices esas tres cosas, pensamiento, sentimiento y acción, las cosas se te van a dar de manera maravillosa. Bien, bueno, mi querido Aries, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda darle like, suscribirte, un corazoncito. Eso no te quita nada a ti y me ayuda muchísimo a mí. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás en el canal del Sendero de la Diosa 369 y nos vemos en la próxima lectura. Besitos, va con amor y apapáchense mucho.